Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor José Jaguayé. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Doctor, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria Jaguayeca profesional. Alemania y ponme pues, mi Jaguayé mamá, Alemania, bendito, seguro, doctor. es mi mamá. Ajá. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, le quisiéramos preguntar dónde usted nació. El accidente histórico es que yo nací en Mayagüez, que mis abuelos vivían en Mayagüez, mi mamá estaba de visita y ¡tarán! Pero yo me siento que soy de Atillo porque me crié en Atillo toda la vida. Digo, hasta que me vine a estudiar acá, pero Una linda ciudad. mejor sitio para ser un pueblo que existe todavía en Puerto Rico. Sí. Doctor, aprovecho la pregunta. El apellido Jaguayé, ¿de dónde proviene ese Mi apellido? apellido, mis abuelos eran libaneses que vinieron a Puerto Rico eh, en el 1900, a principios del siglo pasado. Eh, y demás está decirte con todos los papeles y todas las cosas que sí hay que tener, ¿no? Como algunas, ¿verdad? Desgraciadamente hay por ahí. De hecho, se conocieron en Puerto Rico y se casaron en Puerto Rico. Da la casualidad. Y no, mi papá es de aquí, obviamente, y yo también. De aquí como el coquí. Bueno, mi papá era del viejo San Juan, así Bueno. que no te hubiese dicho, no, yo soy de San Juan. Y de hecho era fanático del equipo de San Juan, pero eso es otra discusión. Y doctor, entonces, ¿usted pasó su infancia en Atillo? ¿Qué recuerdos En tiene de Atillo, esos oh, años? divino. Como que, primero, pueblo pequeño, nos conocíamos todos. Yo me crié frente a la playa, así que iba todos los días a la playa. Este, o sea, era fantástico para uno estarse criando. Tú salías de tu casa y en la esquina vendían pan, pastelillos, no sé, todas las cosas. La plaza del pueblo estaba 2 calles más allá. En ese sentido, yo entiendo que fue bien buena, fue fabulosa. Y la escuela, ¿cómo la recuerda Atillo? Un pueblo costero. Ok, yo estuve nada más que los primero y segundo grado en la escuela y después me pasaron al Colegio San Felipe en Arecibo. Eh, Entre otras cosas porque mis papás querían que yo aprendiera, obviamente, inglés, porque era con monjas americanas, así que, y entonces iba en cajo público de Arecibo a Atillo y de Atillo a Arecibo. Y doctor, cuando usted termina sus grados superiores, ¿para qué universidad aplicó? Yo no solicité nada más que a un sitio. Fue a la universidad, bueno, en aquel tiempo era el colegio y sigue siendo el colegio. Yo me fui para el colegio en Mayagüez. Eh, n- Nunca me gustó la Yupi, ¿verdad? Cuando me oigan convulsionar a alguna gente, nunca me gustó la Yupi, da la casualidad. Entonces me fui para el colegio y hice allí la universidad. ¿Qué estudió allí en Mayagüez? Premédica. En aquella época se llamaba premédica y se suponía, yo hice 3 años en Mayagüez, y se suponía que con el primer año de medicina, con eso me acreditaban para darme el bachillerato en ciencia. Del momento lo cambiaron y en realidad yo no tengo un bachillerato. Yo me vine a la escuela de medicina, obviamente me aceptaron y hice medicina. Así que yo tengo un MD, pero no tengo un BS. Y ese momento cuando se enteró que lo aceptaron en su casa sus papás, ¿cómo lo recuerda? Si tú supieras, era bien diferente a hoy día, ¿verdad? Nosotros nos llamaron, eh, nos llamaron a entrevista cuando estábamos en Mayagüez. Y tuvimos que venir a entrevista acá a San Juan a que nos entrevistaran. Nos entrevistaron, de nosotros, de Mayagüez habíamos 10, todavía me acuerdo, porque seguimos siendo buenos amigos. Y entonces, cuando estábamos haciendo la matrícula para el segundo semestre, nos, nos, eh, nos enviaron un telegrama, que como que eso, o sea, los telegramas esos se fueron con los panchos, pero nos enviaron un telegrama.
que tenía que venir acá a San Juan, al recinto, a Ciencias Médicas, la Escuela de Medicina, en realidad, porque era Escuela de Medicina y Escuela de Medicina Dental, en el viejo San Juan, que teníamos que venir. Pues vinimos, porque ¿qué vamos a hacer? Y fue para decirnos que ustedes están aceptados y aquí están todos los papeles y todas las cosas que yo lo único que pensé, contra me lo pudieron haber enviado, pero vamos, se lo agradecí, obviamente. Luis Espinosa, sumamente amable con todos nosotros, siempre fue. Y que firmáramos y que si yo no sé qué, que si no sé cuánto. Como yo tenía que pasar por Atillo para poder llegar a Mayagüez, pues tenía clase. Pues nada, paré casi se lo dije. Mira, mamá, me aceptaron. Mira, papá, me aceptaron. Y le digo, ajá, ahí tiene. Ahora sí que vas a tener que apechar. Y yo, bueno, gracias a Dios, pues era lo que quería. Y ya que usted estudió en lo que ahora muchos llamamos el antiguo edificio de medicina tropical, Ajá. ¿cómo lo recuerda esos primeros días de ese primer año? Ok. En medicina, lo que en realidad ese es el nombre del edificio, Medicina Tropical. Ese edificio, curiosamente, es una copia del Palacio Ducal de los Duques de Salamanca, en España. De hecho, acá, entiendo yo que ahora debe estar en Cata, hay unos retratos de originales, etcétera, de toda esa estructura. Esa estructura, nosotros siempre entendimos que era de la Escuela de Medicina, no de la universidad. De la Escuela de Medicina, eventualmente cuando todo se unió, pues obviamente pasaría, obvio. Pero ese edificio, al principio, era también dormitorio para los estudiantes de medicina, porque eran unas clases bien pequeñas, eran 50 nada más en la clase, y pretendían que la mayoría se tenían que quedar allí. ¿Okay? Además de eso, había una parte que se mantenía para hacer investigación. Eso. Años después se quitó lo de los dormitorios y se fundó la Escuela de Medicina Dental en esa parte. Cuando yo empecé en medicina, pues nada, ya éramos medicina dental. Y curiosamente, salud pública no era una facultad, era un departamento de la Escuela de Medicina. Y eventualmente pues se separaron, se hicieron todas las facultades, etcétera, cuando la reforma. Pero así fue como eso. Allí yo tuve que coger el primer año de clase, que eran anatomía, neuroanatomía. En el segundo semestre era bioquímica y básicamente no había nada clínico. Era lo que teníamos. Después, en segundo año, si ya este edificio que lo estaban acabando de construir, etcétera, pudimos venir acá al edificio que es hoy día Recinto de Ciencias Médicas, donde cogía patología por la mañana, primero en unos edificios que hicieron que se suponía que eran temporeros, y entonces pasábamos a este edificio. Y cuando terminábamos aquí a las 12, había que ir a coger microbiología primero en el edificio de medicina tropical y después farmacología en el viejo San Juan, en el edificio que hoy día es neurociencia. Que era un viajecito y en el medio tenías que haber almorzado porque Un maratón. tenemos que estar es cierto también, cuando tú tienes 20 años, pues haces eso y mucho más en ese sentido. Hoy día uno dice, wow, pero no. Y entonces, eventualmente, todo fue acá, porque entonces sí teníamos a finales de segundo año una clase que era como una introducción a la clínica. Yo nunca supe bien qué era lo que me estaban introduciendo, porque nos enseñaron a coger venas, nos enseñaron a ver fondo de ojo, a ver oído, a oír con estetoscopio, a ese tipo de actividad. Y entonces sí, ya tercero y cuarto año en el hospital universitario. Y el internado lo hace aquí con nosotros también. O sea, yo solicité a residencia y me aceptaron en el hospital universitario. Y ya tenía una idea de por dónde iba. Perdóname. El hospital universitario no es de la escuela de medicina.
es de salud. Tú sabes que en el hospital universitario. Ya en realidad en mi época todavía en cuarto año tenías tiempo para decidirte. Ahora mismo los estudiantes tienen que tener bastante hecha la decisión si quieren hacer una especialidad en qué, y tienen que hacerlo en tercer año prácticamente por una serie de cambios en la cuestión de la residencia. Y entonces solicité y me aceptaron. Y lo hizo también en el universitario. Universitario completo, sí, 4 años. Y doctor, ¿por qué se interesó en la ginecología obstetricia? Fíjate, a mí me gustaba operar. Ya estoy ya no estoy operando, pero a mí me gustaba operar y me gusta operar. Y en obstetricia y ginecología me suplía, obviamente, operar, porque ginecología se opera, ginecología es eso. Y pues obstetricia, que por más que sea, tiene cierto grado de qué sé yo, glamour, una serie de otras cosas. Y la otra cosa que siempre me gustó y que hasta ahora sí se me ha mantenido así, es que el paciente, la gran mayoría de los pacientes siguen siendo pacientes tuyos y te siguen viniendo a ver y a consultar, etc. Doctor, ¿nos podría decir brevemente, para los que nos están observando en estos momentos, si hay alguna diferencia en lo que es la obstetricia y la No, ginecología? en una época, en años sur, yo no sé ni de cuándo, eran aparte. Obstetricia es solo lo que tiene que ver con el parto, y el embarazo y el parto. Y ginecología era todos los demás. De hecho, ginecología en una época era eran cirujanos, era de cirugía. Eventualmente, razones que en realidad no vienen ahora al caso, pues eso es historia súper antigua, se unieron y se decidió que según los obstetras tienen que hacer, pues mira, las cesáreas, si se encontraban con un quiste, una serie de cosas, pues mejor era entrenarlo completo, y se unió a la especialidad y se formó. Doctor, ¿cuándo comienza a laborar con nosotros aquí en la escuela? Ok, yo empecé, tú dices Como profesor. como profesor en el 1976. Y que enseñaba en esos años, si, cómo fue moviéndose, si No, cambió la manera. siempre ha sido obstetricia y ginecología, desde cosas más básicas, por ejemplo, a los estudiantes de segundo año, desde los aspectos más básicos, etcétera, hasta en cuarto año los estudiantes que jotan por el departamento porque les interesaría jotar por el departamento y ver si lo quieren como una especialidad o no. O sea que en este caso, ustedes como profesor dentro de la ginecología, tanto en la Pues, residencia como dentro del sí. MD, están con los La muchachos. otra cosa fue que hubo un tiempo, por unos cambios que hubo en la escuela, yo también ayudé en realidad como ayudante, porque no es que fuese profesor en otro departamento, aunque sí te concedían unos nombramientos, etcétera, pero en anatomía, porque después de todo nosotros operamos en abdomen, ¿ok? Y hubo veces que, por ejemplo, compañeros de la Escuela de Medicina Dental me invitaron a darle algunas charlas, sobre todo en un momento dado. Queríamos darle mucha visibilidad a las enfermedades transmisibles por el sexo, y muchas manifestaciones son bucales. Y entonces se le daba esa charla a los estudiantes de odontología. ¿Okay? Doctor, ¿y puede contarnos sobre su experiencia docente? Lleva muchos años enseñando. ¿Cómo usted ha visto que ha habido ese cambio desde que usted entró aquí? Ok, ha habido primero el cambio de la tecnología. Al principio, el cambio de que era a papel y lápiz y libro, a que ahora tenemos las computadoras, etcétera, y tener una cantidad de información disponible al dedo, literalmente. Pues al principio fue chocante, yo lo admito. Choca, porque de momento tú tienes un estudiante que tú le dices, ahora vamos a buscar tal condición, y venía y lo buscaba en la computadora, eso es tal cosa. Y de momento tú dices, espérate, hello, de momento te choca.
obviamente tuve que aprender un montón de cosas y tuve, y yo lo digo, la suerte de conocer ciertas personas que estaban increíblemente, ¿cómo se diría? Conocedoras de todo el sistema de computadoras, etcétera, etcétera, que me ayudaron muchísimo. Y me enseñaron, de hecho, desde esa época yo siempre he tenido una Apple. ¿Por qué? Porque es verdad, y fue una persona que me dijo, no te preocupes, if you know how to point and click, you can do it. Y digo, hoy día Microsoft son iguales, ¿no? Pero en aquella época logramos conseguir hasta un sistema que podías hacer a través de la computadora laminillas para dar conferencias. Las laminillas aquellas de antes que eran unos cuadritos que después se proyectaban, etc. Logramos conseguir que se nos comprara esa máquina y se hicieron montones de presentaciones. De hecho, lo hicimos, pudimos hacerlo, había el recurso, de que estudiantes que fueran, por ejemplo, iban a hacer presentaciones fuera y querían llevárselo en la milla, pues se lo hacíamos en la oficina. Lo único que tenían que comprar era pues el joyito de ¿cómo se dice? El Kodak, por decirlo así, porque eran Kodak todas, eran de eso. Doctor, ¿nos puede comentar también sobre su experiencia de investigación? Mi experiencia de investigación es bien poca. Yo siempre me he considerado que yo soy clínico. He participado en algunos estudios, en algunos de los, ¿cómo se dice?, de los comités de estudiantes graduados, porque en realidad incluían parte de lo que estaban investigando en clínica, por lo tanto, esa parte yo les ayudaba. Pues yo participaba en ese sentido, pero en realidad yo no me considero investigador. Sobre todo teniendo compañeros que no solo son investigadores que consiguen grants, etcétera. No, yo no soy de esa. Ahora vamos a hablar de su experiencia administrativa. Ajá. Usted ha sido director y decano de educación médica graduada. Ok, yo fui en un momento dado, la persona que estaba en educación médica graduada, que era una oficina, decidió regresarse a la cátedra. Regresarse, punto. Y la decana que estaba en ese momento me pidió que si yo podía cogerle la oficina. Y dije que sí, que más nada faltaba. Y entonces empecé. Poco tiempo después se instituyó oficialmente la oficina como un decanato auxiliar y hoy día es un decanato asociado de la Escuela de Medicina porque ahí es donde descansan todas las acreditaciones de las residencias, que las residencias sí son de la Escuela de Medicina, y las de odontología, de medicina dental, perdón, están bajo esa oficina, aunque hay una oficina parecida en medicina dental, pero porque son la acreditación de la oficina, la acreditación de cada programa, etc. Entonces sí se instituyó. Fue director de departamento también. Bueno, en un momento dado estuve de director pero interino porque la persona que estaba salió. Y entonces me pidió el decano que estaba que si yo podía coger el departamento y estuve un tiempo de director interino en lo que nombraron una persona en propiedad. También tengo entre mis notas que usted ha sido decano de asuntos académicos de nuestra escuela y del recinto. Ok. En realidad no de la escuela, aunque yo he estado envuelto siempre en las cosas de currículo, obviamente en graduada, pero sí fui decano de asuntos académicos del recinto. Primero bajo el doctor, ay Dios mío, él estuvo un poco tiempo y se fue. ¿Doctor Muñiz? No, doctor Muñiz era el decano de medicina. Ay Dios mío. Ahora se me fue de la mente, perdón. Y ahí tuve 3 rectores y entonces uno de esos rectores me pidió la renuncia. Y yo, obviamente,
me regresé, me ascendieron, porque eso era en el séptimo, me ascendieron de nuevo al octavo y me quedé todo el tiempo ahí. Siguieron los cambios y los cambios de decanos, rectores, etcétera. Y entonces cuando empezó otro de los rectores, me pidió que si yo podía ser decano de asuntos académicos de nuevo. Le dije que obviamente gracias, pero que pensaba que había más gente, etcétera. Y él me dijo, yo me siento bien cómodo trabajando contigo. Así que estuve de decano de asuntos académicos hasta que a él renunció. Y yo renuncié después por una serie de cambios. No vienen al punto. Pero estaban ocurriendo una serie de cambios, como ahora mismo, yo desde mi punto de vista, estaban ocurriendo una serie de cambios que también desde mi punto de vista no son muy positivos para el recinto. ¿Cómo usted ve la dirección de académicos dentro de una escuela versus la dirección de académicos de todas las escuelas? ¿Cómo? Ok, yo creo que la persona y me siento que yo lo pude hacer, ¿verdad? Me imagino que habrá gente que te diga que no, eso cada cual, pero yo creo que hay que tener primero una visión de que esto es un recinto. Y es un recinto de 6 escuelas que cada una tiene que cada una representa y produce para una necesidad de la isla. Y si uno tiene esa, y de verdad creo en eso, pues es importante que esa persona tenga esa visión. Y te lo digo porque una vez en una de las N reuniones que uno ha tenido por esto, un día me vinieron a decir una cosa. Yo les decía, sí, es cierto, yo tengo una escuela de medicina. Pero hoy por hoy yo tengo probablemente la mejor escuela de enfermería. Y todo el mundo me miró y le digo, sí. Las enfermeras, sobre todo para nosotros los médicos, son esenciales. Punto. Esenciales. No hay una discusión de quizás, tal vez, no. Son esenciales. No hablo de la escuela de farmacia porque es única. O sea, es la escuela de farmacia. Y así por el estilo, los otros programas que hay. Y yo creo que hay que tener esa amplitud de mente. No sé si esa sea la mejor palabra, pero sí hay que tenerla. Y estar conscientes de las necesidades de cada cual. Y participar en las conversaciones con cada una de las escuelas. Ustedes escogen el colegio, la Escuela de Profesionales de la Salud. La Escuela de Profesionales de la Salud tiene 18 programas, 18 acreditaciones, cada una con un montón de especificidades. Pues había que estar a tono con las necesidades esas para ayudarles a cumplir con las acreditaciones. Y de hecho, literalmente ayudarles, porque hay algunas cosas que yo no sabía, pues tú tienes que descansar en las personas que hay allí, que son excelentes. No eso. Con la Escuela de Odontología no había problema porque ellos también están desde el principio en tono a producir y a realizar y a tener su acreditación. O sea, no es de eso. Y así por el estilo. Ayudar a las escuelas que la acreditación venía y le decía, fantástico que tú tienes ese programa, ahora tú te tienes que ir para doctorado, que es la explosión de doctorados profesionales que hemos tenido. Porque las acreditaciones te dicen si tú te tienes que mover a eso, al grado máximo. Y en eso, pues, había que entonces ir a discutir allá con la gente de administración central y todo, los fondos. Pero ¿para qué tú quieres más fondos? Bueno, porque yo tengo que tener esto. Esto me lo exigen. Eso no es invento de nadie en mi recinto. Son cosas que se exigen. Primera fue la escuela de farmacia. Tiene que hacer un doctorado en farmacia. Ahora ellos son doctores en farmacia. Pues había que darle una serie de recursos en EPS. Hay una serie de los programas que ahora son doctorados. Pues, o sea, y desde mi punto de vista, de nuevo,
a veces como que no querían entenderlo en la administración central. Y lo digo así, sin que me quede nada por dentro, porque cuando tú le llevabas todos los papeles, todas las cartas que te escribían de las acreditaciones, cuando tú les demostrabas todo el papeleo y te decían, ay, pues no sé, que ustedes piden, pero pues sí, ¿qué quieres que haga? Que me olvidaré cuando farmacia, que una persona me dijo, ¿para qué ustedes quieren eso? Y yo tuve que, ¿verdad?, echarme para atrás, respirar hondo y decirle, doctor, no voy a decir el nombre de quién fue. Era uno de los vicepresidentes en aquella época. ¿Para qué tú quieres eso? Y doctor, yo lo único que quiero saber aquí, que aquí me aclaren el punto. ¿Nosotros queremos la acreditación de cada escuela o no? Pues claro, pues por eso es que lo quiero. Porque a ellos le dijeron que o haces esto o nacarile. Así que, pues tú sabes, hay que... Y yo entiendo que hay que tener esa visión. Que a veces no es fácil, no. Que a veces tú tienes que bregar con algunos compañeros en las demás escuelas que nos damos cabezazos, sí. Pero este recinto, yo creo, pues es esencial en su producción. Hay gente que ha discutido si también es esencial, qué sé yo, una serie de clases que dan en la UPI o en otros recintos. Yo no me voy a meter en eso, porque yo sé los míos y lo mío para mí es esencial. Doctor, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quisiera estudiar medicina y que tal vez más adelante quiere especializarse en obstetricia y ginecología, ¿qué le diría? Ok, primero, si quiere estudiar medicina, obviamente que lo piense. Y que lo piense en el sentido de que, mira, hay que estudiar mucho, hay que pasar todos los exámenes, obvio, pero no es imposible. Y yo siempre termino diciéndole, no solo no es imposible, habemos mucho que lo hemos logrado. No hay por qué tú no lo puedas lograr. Porque hay algunos que dicen, ay, es que si esto, que si yo no sé qué. No, hay que apechar, literalmente. Hay algunas clases que son fáciles o por lo menos se te hacen fáciles y hay otras clases que hay que hilar del fino para poderlas pasar. Esa es una. Y segundo, en cuanto a las especialidades, yo creo que lo más importante, se lo dije los otros días que terminé mi clase con los de segundo año, es que piensen, hagan introspección en cómo ustedes se ven. ¿Cómo ustedes se imaginan de aquí a 7, 8, 9 años? Porque eso es lo que dura no solo acabar medicina, sino acabar la especialidad. ¿Cómo ustedes se perciben? Y persigan lo que ustedes se sienten. Y es bien importante hacer lo que ustedes se sientan. Porque, miren, al fin y a la postre, yo hice lo que yo quise. Y es bien importante que cada cual logre hacer dentro de lo posible lo que ustedes quieren hacer. ¿Okay? Yo creo que eso en realidad lo que es bien importante. Y que siempre tengan que la especialidad que decidan, si es que deciden alguna, que tenga cierto grado de, yo le digo, de hobby. Obviamente es trabajo, jihad, todo lo que sea, pero de hobby, de que tú dices, ay, espérate, déjame ir a hacer esto porque en realidad me gusta. Que muchas veces te das contra el seto, para que yo me metí aquí, que yo hice, ¿por qué es esto? Sí, claro. O sea, la mente humana, pues. Pero entonces sales de esa situación y espérate, déjame volver a seguir, etc. Pero es importante que hagan lo que se sienten que deben hacer. Hay veces que hay algunos que te preguntan por la cuestión económica. Mira, la cuestión económica es importante. De esto, yo vivo de esto, obviamente. Y me imagino que cada cual que haga
la especialidad que haga va a vivir de eso. Pero que traten de no verlo desde ese punto de vista, que no es que no sea importante, pero no puede ser, creo yo, no puede ser el más importante. Porque si no, pues van a estar pues comiéndose, cortándose las venas. Porque, no me pagaron. Vuelvo y digo, no es que no sea importante, por Dios, pero quizás también yo estudié en una época que era diferente, obviamente. Y ahora con los planes estos médicos, esto es un problema increíble. Pero si yo le digo que lo piensen y que le dicta su fuero interno. Doctor José Jaballek Alemañi, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nada, como quiera, a la orden. Y yo espero que esto sirva para seguir echándonos para adelante, echando este recinto. La escuela en específico, sí, yo soy médico, pero el recinto. Porque si bien es cierto que nosotros como escuela de medicina fuimos los primeros, todas las cosas, yo tenía un compañero que decía, somos primum inter pares. Pero yo creo que todos ¿cómo se dice la palabra, Dios mío? Nos complementamos. Vuelvo y te digo, yo soy médico y yo no concibo yo poder trabajar si no tengo enfermera. ¿Cómo yo voy a trabajar si los farmacéuticos no hacen todas las cosas de farmacia, por ejemplo? Si yo no tengo gente a quien yo pueda referir para darse diferentes tipos de terapia, etcétera, que son los de EPS. Sí. ¿Cómo yo puedo vivir si no tengo epidemiólogo y demógrafo? Para darte un ejemplo de salud pública. Digo, todas las demás, pero o sea, ¿cómo echamos para adelante en este mundo? En realidad, pues, gracias. Te lo agradezco. Yo espero que más gente se dejen entrevistar y te digan, pues, cómo lo sientes. Yo te he dicho cómo yo lo veo. Y por eso muchas veces te dije, cómo yo lo veo, cómo yo lo siento. Sí, porque, ¿verdad? Cada cual tiene su visión. Muchas gracias. Gracias.